Ahí estamos. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este que va a ser el primer vivo del 2020. La idea es poder compartir una charla con información que, como siempre, sea para poder utilizar en la práctica diaria, para poder transmitir a nuestros pacientes alguna información. Y quien nos va a acompañar hoy es el doctor Fernando Barea, que él es especialista en cardiología y bueno, vamos a estar hablando con él sobre esta temática, un poco de odontología mínimamente invasiva, esto de poder crear una comunidad y un mundo dental menos invasivo, más respetuoso de la persona, del paciente. Así que ni bien veo muchos nombres conocidos, no quiero nombrar para que no quedar mal con nadie. Muchas gracias por acompañarnos. Primero me voy a presentar yo. Mi nombre es Karina Añasgo, pertenezco al equipo docente de la Fundación Creo, con quien comparto la docencia en el posgrado en odontopediatría con la doctora Silvia Sorokin y la doctora Magdalena Bolesina. Con quienes, bueno, estamos ya hace algo más de 20 años compartiendo información de odontopediatría, actualizando, y ahora tenemos, con esta nueva forma de poder adaptarnos a la realidad con esta pandemia. Estamos dando cursos un poco más acortados y con una modalidad online. Bueno, vamos a esperar que el doctor nos mande la solicitud para poder darle paso a él. Vamos a ver. Ahí vamos a esperar unos segunditos. Ahí está el doctor. Muy buenas tardes. Hola Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un placer y un honor tenerte en esta conversación. Muchas gracias. Te veo que estás con chaqueta. Recién salido del consultorio, hace minutos. Bueno, muchas gracias por darte el tiempo para poder charlar con nosotros. En realidad, bueno, vamos a conversar como entre amigos de cardiología, que es un tema del que conoces mucho, del que tenés mucha experiencia clínica también, que eso es muy importante, porque, bueno, nosotros los odontólogos que estamos en el consultorio día a día necesitamos que esa brecha entre el científico y el clínico se acorte, y que creo que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de lo importante que es que el odontólogo clínico tenga un lenguaje que llegue al paciente, porque de ahí vamos a hacer esta conversación y vamos a planificarla como en preguntas para que no nos vayamos por las ramas. Porque, bueno, viste que yo soy de hablar mucho y por ahí, entre los dos, hacemos un combo explosivo, así que vamos a hacer como una charla guiada para no perdernos en la conversación. Entonces, para poder comenzar en esto que te decía, que es muy importante adaptar en el lenguaje traducido para el paciente y unificando el conocimiento que tenemos hoy de qué es la caries. Y bueno, yo, por ejemplo, hablando entre colegas, digo que la caries es la enfermedad de las D, de varias D. ¿Por qué? Porque encontré que, bueno, es dinámica, producida por un desequilibrio en esto de la pérdida y ganancia de minerales. Hay una disbiosis porque nuestras bacterias se llevan bien, de repente entra el villano, que es la sacarosa, y hay un disturbio, entonces se genera esa disbiosis, y que si el dentista no desarrolla
o no instruye para que el paciente desarrolle la destreza, y ahí tenemos otra D del cepillado, el deterioro del elemento dentario va a ser progresivo, y tenemos otra D, y el desmoronamiento de la pieza dentaria va a llegar cada vez mayor a un dolor en el paciente. Entonces, para unificar, creo que coincidís con esa definición, un poco bajada de lenguaje y en cordobés básico, pero yo la primera pregunta la vamos a hacer así. Toma. Si llega un paciente a tu consultorio y entonces te dice, doctor Fernando, yo vengo a pedir presupuesto porque tengo 3 caries, quiero saber cuánto me va a salir acá en este consultorio, quiero saber qué palabras, qué lenguaje, cómo un cariólogo le explica a su paciente qué es la enfermedad caries. Y ahí te doy la palabra. Dale, Cari. Vamos a colapsar la banda los dos porque somos entre santafesinos y cordobeses, somos de mucho hablar. Déjame saludar a la gente de Ecuador, de la Asociación de Odontopediatras de Guayaquil, que están conectados. Le mandamos un saludo grande a Fernando, que es el presidente. Hay mucha gente conectada, muchos amigos queridos del mundo, porque gracias al trabajo que hice en su momento para el laboratorio ULIX, me tocó recorrer y encontrar gente maravillosa, que está en la misma línea de que la odontología tiene que empezar a hablar en sencillo, y todo lo que digamos tiene que ser aplicable, porque si no, me va a pasar. Yo una vez me sorprendí terriblemente, Cari, cuando una investigadora conocida me dijo que ella hacía 20 años que no hacía clínica. Entonces, ¿cómo podés ver las necesidades que tenemos, los que tenemos Genol, si hace 20 años que no haces clínica, o que no atienden chicos? Yo vivo en un pueblo chico, donde son 17.000 habitantes, y atiendo de 0 a 99 años. Y aunque parezca ciertamente loco, las reglas de mínima intervención se aplican en el rango de 0 a 99, para todas las edades y en todas las ramas de la odontología. Porque cuando uno habla de ser ameno con el paciente en cuanto a la invasión que puede realizar, a hacer tratamientos hiperhigiénicos como nos enseñaron en la facultad, el paciente se asusta y vuelve a esos tratamientos de los cuales muchos tienen malas experiencias y les empieza a temblar la mano, sudar y demás. Entonces, empezar a hablar sencillo con los colegas. Yo me defino como un comunicador, como un divulgador. Hice investigación de la mano del maestro Galo Beltrán, pero mi fuerte es la clínica. Entonces salía de los cursos y siempre parecía que me faltaba algo. Siempre me faltaba una herramienta, siempre me faltaba un producto, que lo vendían como estos de televisión que tienen un montón de ventajas, y a la hora de aplicarlo me hacía una inversión terrible y después me decepcionaba. Hoy pensaba, cuando estaba viniendo para acá, cuál era el objetivo que tenía la charla hoy con vos, Cari. Digo, si hoy los odontólogos, ya sean odontopediatras o grandes, se van con este concepto, que es el concepto de no les falta nada, tienen un montón de experiencia clínica, muchos de ustedes empezaron a intuir que la caries dental estaba sobretratada, o por ahí accidentalmente dejaban un provisorio y cicatrizaba, se ponía dura esa dentina, y todas esas cosas las empezábamos a intuir, y hasta que empezamos, gracias a esta tecnología que es maravillosa, en el momento cuando yo empecé, no estaba. Bien usada, es fantástico. Y qué suerte que nos hemos podido dar cuenta, y creo que es algo bueno que dejó la pandemia, ¿no? Porque nos hemos unido como comunidad y hemos tenido el acceso a compartir información, a lo mejor de otras especialidades, y poder hacer, digamos, este concepto más real, poder llevarlo a la clínica, y eso está fantástico. Y sabés también que, Cari, saber que cada vez somos más quienes hacemos mínima intervención, y que no está mal, al contrario, que es lo correcto en la odontología moderna. Aprovechando la pandemia, que nos vino a dar un cachetazos a todos en todos los sentidos de la vida, la odontología de mínima, después vamos a ver la diferencia entre mínima intervención y mínima invasión en palabras sencillas. La odontología de mínima, como le digo yo, para no confundir, es
es una odontología biológica. Y lo bueno de quienes las empezamos a aplicar, no nos sentimos solos y sabemos que los cariólogos, los reconocidos cariólogos del mundo, nos están hoy dando la razón. Y es un gran alivio, Cari. Sí, totalmente. No es como el terror o el terrorismo en la operatoria dental, porque uno, qué sé yo, sale con un formato muy técnico, creo que ya está cambiando. Tengo mi hija que está cursando odontología, por eso lo digo, y de a poquito hay pequeños cambios. Pero bueno, tenemos esto de que operamos al diente y necesitamos usar la turbina o necesitamos, viste, invadir ese tejido y poco a poco se está modificando y cada vez somos más y eso me parece fantástico. Pero yo quiero que vos me digas para que los quienes nos están escuchando y gracias por estar del otro lado, veo mucha gente que quiero, que aprecio y gracias de todo corazón, pero quiero que vos me cuentes, para que no nos vayamos del tema, es cómo se le puede explicar a un paciente en un lenguaje sencillo que tiene una enfermedad con un síntoma que es el hueco en la muela. Mirá, y volviendo a tu pregunta, que está bueno los cartelitos, muchas veces en épocas de bucodentales vienen los pacientes y me dijeron que tengo 7 caries, o dame un presupuesto para arreglar 3 caries. Y el paciente hay que explicarle que si yo te arreglo ese agujerito, esa picadura que vos tenés, es como arreglar una manguera que ya está vieja, porque la enfermedad de caries es mucho más que un agujerito en la muela. Entonces yo le digo, mira, es como si vos tuvieras una tuberculosis y yo te doy un jarabe para la tos. Quizás el signo, que es la tos, se te va a bajar un poco, se te va a aplacar, pero el demonio queda dormido. Entonces, esa es la forma sencilla de que el paciente realmente entiende. Y vos sabés que me pasa siempre que cuando vamos a la primera revisión me llevo una terrible sorpresa porque a veces esas 6 caries están sobrediagnosticadas. Muchas veces no son lesiones activas, me pasa cuando derivan los ortodoncistas, muchas veces no son lesiones activas, muchas veces son pigmentaciones que no necesitan tratamiento. Y acá la comunicación con el paciente, Cari, de manera sencilla. ¿Y sabés qué hago? Le robé una diapositiva a mi amigo Heraldo, de Perú, que ahora se las voy a pasar, que está muy buena, mirá. Le robé esta diapositiva y se las muestro. Y vos, los pacientes inmediatamente entienden. ¿Alcanzás a ver? Les Sí. digo que no todos los surcos oscuros y no todas las pintitas oscuras en sus bocas son caries. Y hasta me paso a la segunda diapositiva. Yo tengo un monitor ahí y les cuento que cuando la luz entra y no se disipa y no hace una sombra alrededor, como la diferencia cuando la caries está activa, esa lesión no se tiene que tratar. Y el paciente recontraentiende, Cari, se pone enseguida. Totalmente. Entonces coincidís conmigo que nuestro rol como profesionales de la salud ha mutado a educadores y que tenemos que aceitar esto de un lenguaje más ameno, porque te confieso que por ahí en los cursos, cuando charlamos con las colegas, entienden el concepto y hablas de remineralización y le decís el material y después te preguntan, ¿y pero cómo le explico al paciente? Ahí Por eso está. es muy útil lo que hoy estamos compartiendo Y y cuando esta querés del ejemplo que vos das está fantástica. Y cuando querés hablarles de remineralización y desmineralización, que son términos que a veces hasta nosotros, los profesionales que estudiamos, nos confundimos, yo digo que es como una empresa que pierde y gana plata el cliente. A veces pierde minerales y a veces los gana. Entonces, si inclinamos la balanza para el lado de la ganancia, tenemos ya solucionado un montón de temas. Pero está bueno, hay que hablar de sencillo. Está perfecto. Bueno, ya me respondiste como que se hizo lío, ¿viste? Ya te fuiste con algunas respuestas de las que tenía. Así que pues, no importa, no importa porque es súper útil y de eso se trataba, que sea un poco desestructurado, pero en realidad vamos con el cómo le explicamos al paciente y que el paciente se vaya de nuestra consulta con la idea de que estamos trabajando una enfermedad, o sea que tenemos que abordar la enfermedad y no solo la lesión.
Un poco Es de ahora, comportamiento inclusive, que tiene que ver mucho el comportamiento que el paciente tiene. Y hay que decirle, ojo, porque el paciente se piensa que el dulce es un caramelo, o que los hidratos de carbono son un caramelo. Se olvidan de las gaseosas, de los jarabes, de todo, de las papas fritas, de los chisitos, de todo. Entonces hay que explicarles que no solo los dulces hacen mal a la caries dental. exacto, exacto, está bárbaro. Ahora vamos con la pregunta número 2 para que respondas un poco esto de cómo puedo identificar, ya lo respondiste un poco con las imágenes del doctor Heraldo, pero bueno, una caries detenida y una caries que está activa, como para que nos quede claro eso. Mirá, y yo te lo voy a explicar con, vos hiciste cursos conmigo y ves que a veces soy un poco informal en esto, porque realmente si empezamos a hablar en difícil, se empiezan a mezclar los conceptos. El paciente llega y se ve un puntito y para él es caries. El paciente toma frío y para él es caries. Una abrasión, una retracción, para él es caries. No sabe distinguir, o sea, qué no es, qué es caries y qué no es. Entonces, mostrándole la diapositiva y explicándole, y yo una vez que termino la explicación de, fíjate que si no hace una sombra, esto es una cicatriz, esto es una defensa, yo no me puedo meter con el torno a romperla, ¿bien? Porque te estoy haciendo más daño del beneficio, te estoy abriendo todo un camino para que las bacterias se metan en lo profundo de tu diente. Entonces, la idea es hablarles en lenguaje claro, explicarles que no todas las manchas son caries, que no todas las pigmentaciones y demás son caries, y decirles que para eso tenemos tiempo y que podemos controlarlo y que si eso avanzara, yo he perdido pacientes muchas veces como todos por pensar que no le traté una u otra caries, cuando eran lesiones pigmentadas, y van a encontrar un odontólogo superhigienista que les abre esas lesiones en vano. Porque a veces hay mamás, no sé si te pasó, Cari, y con esto tienen que tener mucho cuidado, hay madres que están sumamente obsesionadas por que sus chicos les pongan las coronas, les abran los dientes, les hagan los tratamientos de conducto. Tienen como una tendencia a querer que a los chicos los invadan, ¿viste? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Total. Entonces, Decir entonces que la enfermedad, sí. un poco para cerrar, bueno, es esto, que la caries es tan dinámica que nosotros podemos actuar como controlando esta lesión y que tenemos que tener esto de formar un equipo con el paciente en donde podemos detener el avance de esa lesión. Inclusive, Controlando. hablando francamente con el paciente, mostrarle, mira, hoy una cámara intraoral sale muy barata, de una calidad media en Mercado Libre. Es una herramienta increíble, la conectás hasta tu teléfono celular. No tiene que ser las Kodak, por decir una marca, o estas carísimas. Le mostrás, le explicás y el paciente entiende. Sí, sí, sí. Y decirle, Materiales didácticos es algo sumamente importante. Y bueno, sí, sí, tengo una cámara que no la uso mucho porque viste que magnifica un montón, pero sí, la verdad que está bueno lo que o vos con un espejo, no tiene que ser una cámara. Y yo, ¿sabes qué? Apelando a la honestidad y decirles, si fuera mi diente con este puntito, con este lunar, con esta peca, yo no me dejaría abrirlo. Y por favor, no te lo abras. Y los pacientes entienden. bárbaro. Es decir, darle la oportunidad al ecosistema bucal que tiene esto de poder defendernos, ¿no? Bien, entonces, para poder continuar, eh, quiero que nos cuentes qué nos ofrece la odontología para poder tratar esta enfermedad. ¿Qué Mirá, materiales? ¿Qué podemos hablar? a ¿Qué veces, mirá, te voy a cambiar la pregunta. Está buena la pregunta, pero más que nos ofrece la odontología, ¿qué nos ofrece nuestro propio cuerpo? Nosotros cicatrizamos, hoy te lastimás, mañana tenés una cascarita, mañana tenés un sistema de defensa de tejidos, una bioingeniería de tejidos que no lo va a poder imitar nadie. Ese organismo con condiciones aceptables de equilibrio
va a poder generar su propia cicatrización. Y viste que a veces hacemos mucho énfasis en qué nos ofrece la odontología, que hoy nos ofrece un montón de cosas. Para el tema de remineralización te pones a leer, te pones a ver y te explota la cabeza porque hay tantos productos. Sí, es Y a verdad, y eso veces, marea, nos sí, pero vos sabés marea. que, mira, ayer hice un refresh y estaba viendo un curso de mi amigo de Luis Karaboski de México y él insiste, y con mucha razón, que el gol estándar de la remineralización sigue siendo el flúor. ¿Bien? Y a Es verdad, veces maestro. me causa mucha gracia cuando nos ofrecen un montón de productos y demás, y la escuela, por ejemplo, de la escuela americana empieza a ofrecer fluordiamino como alternativa y demás. Digo, esto lo decía el doctor Rossetti con otros modos y con otras formas hace Una- muchísimos años. Sí, Nobleza sí. obliga. Hoy la ciencia está dando la razón a todos esos pioneros de la mínima intervención, te guste o Un no. visionario. Además, tenemos que contarles a todos los que nos están escuchando, veo mucha gente conocida, muchas gracias, contarles que en Córdoba hay un laboratorio que fabrica hace muchos años, casi, no sé si 30 o más, el diamino fluoruro de plata al 38%, que es la formulación que tiene mayor evidencia científica y, bueno, no tiene como el RIBA, el yoduro de potasio, que bueno, de alguna manera ofrecía esto de una mancha menos teñida o una pigmentación menor en el elemento dentario, pero que la eficacia y que nosotros lo venimos usando hace años, pero que un poco la pandemia lo llevó así al estrellato, porque había colegas que no lo conocían, y en Córdoba nosotros lo tenemos y de fabricación local. Así que está buenísimo. Bueno, un poco que me perdí con las preguntas porque fuiste respondiendo. Mirá, no, pero te quería contar esto. Vamos a hablar de lo nuevo para remineralizar. El flúor lo conocemos, Dale. la nanohidroxiapatita, que es un boom, pero por ahí en Argentina es muy difícil encontrar productos con... Esto es lo que pasa, Cari. Vos vas afuera y ves un montón de cosas y cuando lo empezás a pedir a los proveedores, no existe. Pero bueno, nanohidroxiapatita, los vidrios bioactivos, Sensodine Repara y Protege. Vamos a ponerles nombres para que vean que los tenemos acá. El Novamín. Claro, el Novamin también. Después tenemos lo último que son las proteínas que reemplazan la matriz orgánica de la dentina y demás. Ahora, nuevos son como los autos, hay de todo. Sí. Pero no quiero que a los que están hoy conectados les pase lo mismo que nos pasaba a nosotros, que después no tenés con qué trabajar. Nuevos hay un montón, pero el propósito del gold estándar, el fluoruro hoy es el rey, todavía con evidencia de pilas y pilas de evidencias de análisis y metaanálisis. Sí, las proteínas, estas que reorganizan y reparan, son prometedoras. Vamos a esperar. Recalden es maravilloso para remineralizar. Anda a buscar a la casa dental cuánto sale y hay papás que no lo van a poder comprar. Entonces, Sí, te adaptar cuento un que, poco lo que tenemos, sí, te cuento que adaptar, con perdón, un Den, poco. perdón, seguí, termina la idea. Ya, por ejemplo, en todo esto que te nombré, la nanohidroxi, Recalden, el fosfato de calcio amorfo, adaptarlo al contexto que yo le puedo ofrecer a mis pacientes. Y no va a ser una mayor o menor calidad en la odontología que les estoy ofreciendo. Entonces, empezar a aplicar el criterio crítico, salir de lo comercial y fijarnos, hay un montón de buscadores que te van a decir si eso que te ofrecen tiene evidencia científica o no tiene evidencia científica. Entonces, no te deprimas porque no le podés recetar un Recalden que sale hoy 6.000 pesos aproximadamente. Sí, bueno, Sí, sí, creo va que 4.000. variando, porque Te quería realmente es contar capaz que no lo van a que poder nosotros comprar. te quería comentar
que a veces al Recaldent, en esto que vos estás diciendo, que es odontología real, que a veces no pueden acceder a comprarla, porque eso sí está en el mercado, pero bueno, tiene un valor muy alto, y que, bueno, ofrece, digamos, otras ventajas sumadas a las del flúor, porque ahora en el mercado tenemos el MyPace Plus, que tiene flúor. Fíjate que la formulación sin flúor se modificó y tenemos el Plus que tiene flúor. Es decir, que lo que vos estás diciendo es totalmente real. Como no hay cumpleaños sin torta, no hay remineralización sin flúor. Entonces, nosotros al Recaldent, al MyPace, a veces lo hemos dosificado en jeringa de tuberculina para que el paciente haga una remineralización en uno o dos elementos que eran los que necesitábamos. Entonces, Genial. una compra comunitaria, no sé cómo decirte, y Sí, entonces sí. lo dosificas y el paciente paga como cierta parte de ese producto, ¿no? Bueno, Sí, 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 es una sí. manera de adaptarse a la realidad en la que estamos y bueno, puede también servir. Yo les cuento que hacemos eso. A Eh, mí me encantó, perdón que te interrumpa, Cari, hablando del flúor, que sigue siendo el gol estándar en la remineralización, y le contamos a los pacientes que el diente se hace más fuerte con el flúor, se hace mucho más duro y más resistente, eso es lo que le decimos a los pacientes, que no es neurotóxico, como hay tantas movidas por ahí de papás hipernaturalistas que dicen que te volvés más sumiso, y hay un montón de bueno, teorías conspirativas. la El flúor está en la fluorofobia. odontología hace un montón. Mirá, sí, sí. De todos modos, también hay una sobreinformación y que por ahí esto de que hay mamás que por estar informadas, bueno, no toman estos recaudos de qué fuente viene esa información, ¿no? Entonces, también es importante que nosotros tengamos la suficiente afirmación y todo este aval que flúor está estudiado hace más de 30 años y pasa a ser digamos, lo más noble para poder remineralizar. Así que está buenísimo. Mira, Eh, el otro día escuché una frase que decía que le explicaba a los odontólogos cómo actuaba el flúor en forma sencilla. Pensá en una pared. Los ladrillos son el calcio, el cemento es el fosfato y el flúor es el albañil. Bien, esa es de Luis también, es maravillosa. sí, 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 lo escuché, me parece genial, genial. Es maravillosa. Como que el flúor es el vehículo que lleva calcio y fosfato y está buenísimo, es verdad. Y también Bien. explicar al paciente que nuestro elemento dentario es como una pared, también está bueno porque tiene ladrillitos que se pierden y demás, y eso está buenísimo. Entonces, bueno, hablamos un poco del concepto actual de la caries, hablaste un poco cómo, digamos, nos tenemos que centrar en el respeto del elemento dentario y la conservación, que es sobre uno de los fundamentos sobre los que trabaja la odontología mínimamente invasiva. ¿Existe algún removedor que nos ayude a trabajar cuando ya tenemos el elemento cavitado y estamos en dentina? Porque la remineralización podemos hacerla en dentina y podemos hacerla en esmalte. Pero supongamos que nosotros tenemos un paciente al que vamos a hacerle una remoción de esa dentina. ¿Cuáles son los tips, cuáles son las indicaciones que nos podés aportar para hacerla? Para hacer una Mira, y remoción. ahí me tiraste mi preferido, que son los removedores químicos de caries. Mi obsesión durante años fue conseguir en su momento Carisol, cuando había salido al mercado, que era un removedor químico. Y es verdad que a veces el mercado nos ofrece ciertas sustancias químicas que nos ayudan a identificar qué dentina sacar y cuál dejar. Bien, en este juego de decir, ojo que hay una dentina que es una dentina cicatrizal, que es reparativa, que va a ser buena para el diente, no la saquemos, no sobretratemos nuestras piezas dentales. El mercado ofrece una amplia gama desde Caridex, en su momento Carisol, Papacaries, Brix, bueno, uno nuevo que yo estoy participando en la producción, son removedores que ayudan al odontólogo, tanto en pacientes pediátricos como adultos, en decir,
hace por mí la selección, un químico que te ayude a identificar qué sacar y qué dejar. Todos actúan de la misma manera. Identifican, ablandan, para que vos después lo puedas retirar sin sobretratar tu pieza dental. Sí. Entonces, ayudan y mucho. Ajá. Bien, bien. Entonces podemos tomar, digamos, podemos utilizar cualquier removedor de estos hasta que nuestro ojo vaya tomando mayor experiencia para poderlo hacer después solo con la cucharilla y tener, digamos, mayor tacto en lo que estamos trabajando. Siempre con movimiento, Exactamente. paredes, El envolvente. removedor, lo que te da el removedor es una especie de, entre comillas, detector de caries, porque es otro tema que por ahí tenemos que hablar más adelante. El removedor no solo ablanda, sino que detecta qué dejar y qué sacar. A veces tienen propiedades antisépticas, desinflamatorias, tienen un par de propiedades más, pero es una herramienta más que ayuda. No va a ser mejor o peor que una técnica de remoción atraumática que propone el doctor Frenken hace 40 y pico de años, bien Exacto, realizada. O exacto. sea, Acá nos pregunta Rocío, si usamos un removedor, ¿ya no sería necesario utilizar instrumental rotatorio? mirá, cuando decimos que la odontología de mínima, como le digo yo, es amena para el paciente, es porque achicamos el uso al mínimo total. No es lo mismo estar 3 minutos, 4 generando calor contra una pieza dentaria que solamente en alguna cavidad retentiva, como cortar una uña, ¡rum! 2 segundos, nada más. Solamente uso instrumental rotatorio para abrir cavidades que son retentivas. Después, cuchareando, cuchareando y cuchareando. ¿Por qué? Cuando vos cuchareás con algún instrumental de mano, tu cavidad te va a quedar retentiva. Va a quedar una cuevita que va a proteger tu material restaurador. No vas a generar calor, pero atentos, acordate que solamente vamos a cucharear las paredes que están lejanas a la pulpa dental, a los tejidos más profundos para no exponerla. Porque así como decía un artículo, mirá, había un artículo de la Universidad de La Plata, pues allá lejos y hace tiempo, que decía lo siguiente, en ese momento fue muy controversial y hoy la escuela europea, la escuela americana le dan la razón, que no hay mejor protector pulpar que la dentina aún cariada. Mirá, qué Entonces, importante. Sí, sí, sí. no Y hay tengan que miedo de tratarla, dejar una capita de caries, no es un delito. claro, hay que tratarla con mucho cuidado, pero respetando su capacidad de protección. Es el mejor escudo de protección. Bien, te dije que me perdí, pero bueno, a ver, vamos a Lo seguir leyendo. logré. Te desestructuré, ¿viste? Si no fuera el flúor, ¿qué otra sustancia se puede usar? Nos pregunta. Rocío, ¿Qué otro? bien. Bueno, claro, ya hablamos un poco. Bien, mira, el flúor primero, como gol estándar, como número uno en revitalización, puedes usar el fosfato tricálcico que viene en los Clinpro, por ejemplo, el vidrio bioactivo, el xilitol algunos los consideran como remineralizante dentro de las clasificaciones, la nanohidroxiapatita, que en pastas dentales en España es el auge de la nanohidroxiapatita con un material de última generación. Particularmente vi casos espectaculares con nanohidroxiapatita, sería hora que lo podamos empezar a incorporar nosotros a nuestra práctica, que es la hidroxiapatita recontra chiquita, para que entre. En nanotecnología. Está buenísimo. Ahora me gustaría si nos podés hacer una diferenciación entre lo que es mínima invasión y lo que es mínima intervención, para que Bien, nos quede claro, y esto de volver a reforzar que ser un odontólogo mínimamente invasivo es un odontólogo que respeta la estructura dentaria y no es un odontólogo que no hace lo que tiene que hacer, no al hace contrario. historia, no hace la apertura del elemento dentario. Entonces, vamos con la diferenciación. Bien, es un odontólogo responsable. La odontología de mínima, a veces te confundís. Mínima intervención, mínima invasión. Bueno, mi especialidad es la cavidad de caries. Yo durante mucho tiempo estudié el agujerito de la caries, cómo sacarlo, cómo tratarlo. Bien, nosotros
Ah, mira, está Karina Flores, después le voy a recomendar los artículos de Karina Flores que resume unos compilados de cursos, ya vamos a hablar, de ionómeros y demás. Es para el final de la charla porque es imperdible, una genia. Odontología de mínima intervención es casi una actitud, una filosofía. Yo estoy ahí, vos estás en el parque, tenés a tus pibes jugando, a tus chicos, para la gente de otro país, a tus niños jugando, y los observás. ¿Bien? Cuando se agarran a piñas, vas y le decís, chicos, los separamos. Eso es de a poquito, mínima intervención. Actuamos cuando hay que actuar. No estamos encima de los niños a cada rato tratando de intervenir porque ellos necesitan explayarse en su personalidad. Tenemos que hacer lo mismo con las muelas, con los molares, con los dientes de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, observar es una actitud ante la vida. Hablamos casi de un comportamiento y una filosofía. Ahora, cuando me voy al hueco del paciente, a mi especialidad, que es la caries, soy mínimamente invasivo. Voy de a poquito. No voy con un taladro, no voy con una retroexcavadora a abrir una cavidad y hacer más daño de lo que estábamos haciendo. Entonces, Frenken decía que los odontólogos tenemos la maldita costumbre de usar la turbina como un estetoscopio de los médicos. Por cualquier cosa abrimos. Sí, sí. ¿Ves? Entonces, la gran diferencia es que la mínima intervención es una actitud, una filosofía de vida, una filosofía de trabajo que te va a traer un montón de beneficios en tu salud mental, porque vas a trabajar mucho más tranquilo, con un montón de evidencia, porque hoy tenemos 50 años casi de evidencia de la mínima Y intervención. hace poco leí un artículo que hablaba de la calidad de vida de los profesionales de la salud. Y los odontólogos son los abanderados Sí, en una calidad de vida súper estresada y, bueno, además de muchas horas de trabajo, columna y demás. Bueno, lo que nos estás diciendo es sumamente importante, está buenísimo, esto que nos acabas de decir me parece bárbaro. Y hay algunas otras preguntas que me parece que han ido. Cari, perdón. Y vos sabés que más allá de la actitud que uno toma, de ser poco invasivo, a veces te podés olvidar del concepto, si es mínima intervención, si es mínima invasión. A ver, vos vas a hacer, porque ya lo tenés incorporado en tu práctica diaria, en tus pacientes pediátricos y adultos. Y la odontopediatría tiene un rol increíble porque trascendió al paciente adulto. Es genial. Sí, 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 es verdad. Y en Argentina creo que también está tomando como un reconocimiento, este, cada vez paso lento, como la tortuga Manuelita, pero está siendo reconocida y hay ya odontopediatras que forman parte de los equipos de atención primaria y eso es muy importante. Acá nos preguntan la presentación del vidrio bioactivo que bueno, creo que es lo que vos nombrabas del Sí, son sonido. pastas comerciales. Igualmente, vamos a quedarnos con lo seguro. Vamos a lo seguro. Sabemos que el flúor, ¿para qué seguir explayándonos? Y nosotros en nuestro país tenemos el acceso a eso, tenemos un montón de literatura y como dice Luis, es el caballito de batalla. Si bien hay un montón de materiales nuevos, bienvenidos sean, pero ¿sabés cuál es el mejor remineralizador de todos? La dentina misma. Exacto, Cuando vos a la dentina la dejás tranquila, como decimos acá en Argentina, las dejas de joder. La dentina tranquila, aislada, con buenas condiciones, produce una dentina reparativa, una cicatriz. Como cicatriza tu piel, va a cicatrizar tu dentina. Ahí está. exacto, perfecto. O sea, el flúor es el gold estándar, el elemento más estudiado, el más noble, el que nosotros podamos, digamos, no tiene un valor alto porque podemos utilizarlo en nuestro país. Pero también tenemos que hacer como un llamadito de un asterisco en reforzar un poco esto que hablábamos de la dieta, porque si le damos flúor y el paciente no controla esos factores de riesgo, es como querer apagar un incendio con un vasito de agua, ¿no? El Ahí flúor está. no alcanza, es decir, porque venga la mamá y yo le pincele o le ponga barniz de flúor, o ya sea con una frecuencia un poco más alta, pero si no va seguido, pero no colabora
con el cepillado, con la dieta, no nos va a tener, no nos va a dar un buen resultado, ¿no? Eso también es Después importante. también hay un icono aparte, Cari, que no me voy a adelantar a tus preguntas, pero hay materiales que también son remineralizantes. Cuando nosotros tapamos la cavidad, podemos hacer remineralización a través de esos materiales. Pero no sé si me adelanto, como siempre, No, a las no, preguntas. dale, dale. Esa es la pregunta número 4. Ah, Ahí vamos, está, Cari, vamos con la 4. Ahí está. dale. Mira, así como también hay materiales mediante topicación, mediante pastas, nosotros sabemos que tenemos un material que es realmente bioactivo, que está recontraprobado, que es el ionómero de vidrio. Y el otro día que está Karina Flores en la transmisión, que hace una genialidad, después síganla en el Instagram, hace resúmenes de charlas. Y el otro día se hicieron con Heraldo Pesaresi un ida y vuelta sobre mitos y verdades del ionómero vitrio. No sé si lo viste. Bueno, No, no he tenido la oportunidad, pero la voy a seguir. Muchas gracias por escucharnos. sí, sí, la vamos a seguir porque es brillante aparte. Tiene una claridad de conceptos y vale la pena porque habla en sencillo. Primer mito, el ionómero de vidrio no es una restauración intermedia. Hoy el ionómero de vidrio se usa como una restauración definitiva, tan buena como las resinas y la amalgama. Después lo vamos a ampliar. El ionómero de vidrio no solo libera flúor, sino después tiene ese efecto cisterna, que cada vez que el paciente en una restauración con flúor, con ionómero, mete una pasta florada, además toma y va liberando. Tiene un montón de ventajas. Entonces, creo que el material que tenemos al alcance de la mano hoy en la práctica diaria, quienes hacemos práctica pública, práctica privada y práctica universal, el ionómero es, yo digo que soy ionomerojolic, en el sentido de decir soy adicto al ionómero, pero desde el buen sentido, porque realmente es un material que te va a dar tantos beneficios y es tan fácil de utilizar, que creo que es el material del futuro. Por más que estamos buscando en las resinas y las nanopartículas y demás, creo que el ionómero viene a ser el material del futuro y no es una opinión, es la literatura que cada vez tiene más respaldo. Exacto, sí, sí. Y para quienes no son muy hábiles en mezclar polvo y líquido, y que por ahí eso también genera mayor tiempo de trabajo, tenés las cápsulas, que bueno, también pueden ser auto o fotopolimerizables, que también es muy práctico, más que todo cuando trabajamos con niños, y también las tenemos en el mercado. En Córdoba, por ejemplo, hay una variedad muy amplia de los ionómeros predosificados. A mí Así es que algo que me gusta decirle del ionómero a los pacientes, y esto está comprobado. Nosotros sabemos que la fuerza cohesiva del ionómero, la fuerza que lo mantiene unido, es mucho mayor que la adhesiva, ¿sí? Perdón, sí, la fuerza adhesiva con la que el ionómero se pega a mi diente es mucho mayor que la cohesiva, la que lo mantiene unido a su propio núcleo. Entonces, cuando el ionómero se despega, queda esa capa, esa cicatriz química, si querés llamarla de una manera, que sigue protegiendo aún el ionómero sin estar en vista. Hay un montón de microscopías electrónicas que aseveran y corroboran lo que te estoy diciendo. Aunque no lo veamos, el ionómero siempre está, como dice la canción del sol. Siempre está, el ionómero está aquí. exacto. Sí, sí, bueno, nosotros en odontopediatría también, igual que vos, somos pro ionómero vitrio porque, bueno, es un material muy noble, nos permite trabajar con mucha, digamos, nos acepta cierta humedad que por ahí en una resina no lo es, entonces es muy, muy aceptado por el paciente y lo usamos permanentemente, siempre. Así que está buenísimo. Pará. Escucha esta. Ahora me tocaste el tema del aislamiento. Y a veces, cuando los odontólogos vemos los Instagrams, cuando los odontólogos vemos las publicaciones y demás, vemos unas restauraciones que son realmente invidiables, parecen hechas por los artistas, por Miguel Ángel y demás. Ahora, recuerden que el ionómero necesita de cierta humedad para su adhesión. ¿Bien? Entonces, si vamos a utilizar ionómeros, recuerden que necesitamos como ¿viste como la arena seca y húmeda a la vez, que esa arena que está en la playa entre el mar y la arena seca? Necesitamos esa textura para hacer la adhesión. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ojo con los aisladores seriales, porque muchas veces vemos unas fotografías divinas, unas restauraciones gourmet,
que no son aplicables a la clínica. Y cuando le tocaste una cúspide tallada que se ven divinas, para ajustar la oclusión, desaparece esa cara. Y ahí llega la odontología real con pacientes reales, que es la que nosotros tratamos de explicar a los pacientes y a nuestros colegas para que no se frustren en la práctica diaria. Exacto, exacto. Está buenísimo. 20 y 46. Veo que no hay ninguna otra pregunta. A ver, nos quedaría una última pregunta. Sí, A ver, doctor Fernando Barea, a ver, ¿qué podemos decir? O sea, ¿qué pensás, Fernando? sí. ¿Qué pensaría, qué nos diría eh, si hemos sido como odontólogos funcionales con los ciclos restaurativos, repetitivos? ¿Qué nos diría el elemento dentario si nos hablara a los odontólogos de la manera Mira, correcta? ahí se acaba de unir Heraldo. El doctor Pesaresi es una eminencia, así que estamos honrados con su presencia también. Ahí se acaba de unir, nos está saludando. Muy bien. Che, Cari, mirá, yo me formé con las cavidades de Black en la universidad. Y si hoy tuviera una máquina del tiempo, volvería al año 2004 cuando egresé de la facultad y hubiese agradecido infinitamente que me den estos conceptos en la universidad, porque en aquel momento no teníamos tanto acceso a esta literatura que hoy, gracias a este dispositivo móvil y demás, podemos lograrlo. Y entre colegas, y a veces la generosidad entre colegas. Vos en mi charla yo te nombré a 5 o 6 colegas de una generosidad terrible, ya sea Heraldo, el doctor Cabanillas con sus fotos, síganlo, hace unas fotografías increíbles, didácticas. Entonces, esto que hacemos nosotros también tiene que ver, porque la odontología es el paciente, somos nosotros y somos los colegas. Entonces, si yo volvería el tiempo atrás, le pediría disculpas a todos los pacientes que sobretraté, porque realmente pensé que era un odontólogo súper responsable cuando en realidad estaba rompiendo tejido que podían cicatrizar. Les pido disculpas por esas cicatrices, por esas pulpotomías, esos tratamientos de conductos innecesarios, por creer que la odontología es un producto o una foto que nunca es muy difícil de alcanzar en los casos reales, ¿sí? Pido disculpas muchas veces cuando venían pacientes con algún tipo de discapacidad, de asustarme por no tener la formación que hoy tengo, gracias a Dios, y también agradecer a los maestros que nos fueron formando. Hoy, en la Argentina, y lamentablemente, hay pocas instituciones que empiezan a enseñar, gracias a Fundación Creo, que es una de ellas. Estoy leyendo los comentarios y me hacen reír, perdón, porque el doctor Heraldo se hace el centro en las conferencias, pero no es tan serio Para que como yo ese. dejé ahí fijo y no... las fotos que Bien. mostraste del doctor es fantástico y también Él no estaba prestando atención, pero yo mostré la foto, ahora que él viene lo vamos a volver a repetir. Yo mostré esto que es didáctico para el paciente. Es más, filmé un video y le conté a Heraldo que yo a mis pacientes les muestro cuándo es caries y cuándo no. ¿Entendés? Y eso es gracias a la generosidad de él en este caso y de muchos otros colegas que comparten conocimiento sin pedir nada a cambio. Pero también, cuando uno comparte conocimiento, merece ser citado, ¿viste? Porque la investigación, el trabajo, lleva mucho tiempo y a veces nos encontramos que se roban una que otra diapositiva y eso es frustrante, si no cuesta nada ser honesto con la información que estamos sacando. A todos tus seguidores, Cari, sigan a estos grandes de la odontología. Yo soy solamente un divulgador de estas cosas que me parecen geniales para la práctica y por eso mismo acá lo que te digo, lo que haces vos con Silvia en Fundación Creo, con Magdalena, es formar profesionales desde la mínima intervención. Creo que es el futuro de la odontología y no hay con qué darle. Por eso, mira, cuando escribimos el artículo que odontología de mínima intervención
post-pandemia, para la post-pandemia, yo digo que es para la vida, esto vino para quedarse, no se va más, Cari, haceme caso que esto no se va. No, 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 no. Es verdad, es una reflexión totalmente con la que coincido, es totalmente real y bueno, y lo importante de poder tener los conocimientos para poder respetar los tejidos, porque bueno, nuestros conocimientos guían nuestras acciones. Entonces, bueno, Sí, es hay verdad. formación de pregrado que por ahí lleva a otra línea de trabajo, que es esta de operar, es esta de abrir, es esta de trabajar con instrumental rotatorio, que también esto, que por más que tengamos una turbina o una piedra nueva o fresa nueva, esa agresión que sufre la dentina no está bueno porque necesitamos cuidarla, conservarla como vos bien nos estás diciendo. Así que coincido totalmente. Ahí veo lo que está escribiendo, lo que escribió el doctor Heraldo, porque bueno, recién tenía los comentarios Sí, fijos. sí. Me estoy amigando un poco con esto de Instagram. En realidad, yo entré a este mundo del Instagram porque soy curiosa, porque soy inquieta, y en la pandemia encerrados, bueno, empecé a esto de compartir y me parece que fue un espacio, además de que un poco nos permitió, como te decía, yo el año pasado escuché conferencias de estética, de implante, de prótesis, y también está bueno, y creo que en todas las disciplinas o en todas las especialidades, también se está haciendo un cambio de la mirada, desde la medicina, desde la odontología, que también, por supuesto, hay una rama muy estética, también hay una mirada a la integridad, a la salud, a la educación. Y el año pasado, la doctora Constanza, que es de Chile, que también la había visto que estaba acompañándonos, ella es también carióloga, la entrevisté a fines del año pasado, y de ella saqué un dato de un libro que se llama Entrevista Motivacional para Sí. profesionales de la salud, que tiene una tercera edición y realmente es imperdible, porque ahí te da muchas herramientas para poder llegar al paciente y que es una formación que bueno, en la facultad no la tuvimos, ¿no? Y es fundamental. Así que también les recomiendo ese libro. Eh, Cari, lo que yo te decía, que la odontología de mínima intervención tiene un talón de Aquiles muchas veces, que para las grandes marcas comerciales no es muy rentable. ¿Por qué? Porque no te pueden vender un implante, no te pueden vender brackets. Entonces eso hace que la difusión no haya tenido mucho énfasis. Ahora, a través de todas estas herramientas digitales y demás, podemos empezar a difundir y nos damos cuenta que cada vez somos más quienes estamos en este movimiento. Y aparte, que no es una opinión que yo me enamoré de la mínima intervención, no. Hay un respaldo científico atrás de muchísimos años y de muchísimos profesionales. Me estoy riendo porque tenemos el ejército de Ecuador, de Laura Vivar, de su hijo Tony, todos ahí prendidos, y son gente que están en la misma. Y realmente contagiar las ganas de hacer mínima intervención, que no quiere decir que no sea rentable. Ojo, hay un módulo de rentabilidad. Esa era una pregunta viste que no podemos ser, eh, pero acá, ahí nos saluda Danza Coti Fernández, también es una página de Instagram que les recomendamos, es de Chile, es una profe también que comparte información que vale la pena. Son y 54, y veo que termina a las en punto, ¿no? Porque es una hora. Así Sí, creo que, que se extiende un poquito más ahora, ah, porque lo están dejando un poco más por la pandemia y demás. Si bien, se corta, yo te vuelvo a llamar a vos, si no. dale. Cari, si se También, corta, bueno, quedamos con esto y yo te agradezco y demás. Pero déjame decir otra cosa. Creo que la varita, o sea, la clave de saber hacer mínima invasión, y ahora voy a las cavidades, vamos ya a las cavidades, porque lamentablemente los pacientes, muchos llegan con un montón de cavidades, ¿sí? Y ya enfocándome en la cavidad, ¿bien? Que es un signo de la enfermedad de caries, pero la enfermedad de caries es mucho más que un agujerito. Entonces,
enfocándonos en las cavidades, hay que aprender a identificar qué dentina sacar y qué dejar. Y ante la duda, pará, no sigas. Ante la duda, no sigas. Para eso hay tiempo. Esperamos, evaluamos y después seguimos. Es el tratamiento que me gustaría que me hagan a mí, en una pieza propia, a un familiar. Entonces, yo estoy convencido por la evidencia que es la odontología que viene, es la odontología del futuro. Y no en vano, tanto porque uno mucho habla de las escuelas europeas y americanas con cierta admiración, pero nosotros en América, ya sea Brasil es un polo de producción increíble, Perú, México, de mínima intervención, increíble. ¿Por qué? Porque no nos queda otra. Te voy a contar un último cuentito, porque si se corta, nos quedamos, que te lo quería contar para motivar a los que hacen mínima intervención. Hay una señora llamada Norma, ¿lo conocés, el de Norma? Norma era una dentista que tenía un consultorio tranquilo, pero se mudó a una ciudad y tuvo que empezar a trabajar más. Entonces empezó a pegar las coronitas, ¿sí? Y vio que no había actividad de caries cuando aislamos a la cavidad de caries del resto de la boca. Y esta señora es Norma Hall, la técnica de Hall. Porque toda mi vida pensé que era un hombre, Norma, y no, es la doctora Norma Hall, la inventora de la técnica de las coronitas. Y eso está bueno para motivar a que toda esa percepción que nosotros veníamos teniendo sin tanta información en el pregrado, hoy está al alcance de todos. En vez de estar viendo qué hace tu ex por Facebook o Instagram, te pones a capacitar con estos grandes. Es verdad, está buenísimo. Sí, 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 la técnica, nosotros la utilizamos con muy buen resultado. El doctor Heraldo dice que la diabetes es igual que la caries, o sea que funciona igual. Es un ejemplo que puede servir también para poder explicarle al paciente. Claro que sí, claro que sí. Es verdad. Si el Mira, hay paciente... un montón de aplicaciones, hoy hay un montón de aplicaciones que tenemos y demás. A mí, yo te traje un par, porque por ahí hay gente que es un poco más formal y más minuciosa. La sesión dental americana hoy te larga una aplicación para que veas qué tratamiento podés dar a tus pacientes aplicando mínima intervención con todas las recomendaciones y demás. A ver, Asociación Dental Americana, los más higienistas del mundo hoy están hablando de mínima intervención. El cariogram, para determinar riesgos de caries del paciente y demás, lo pueden ver, lo pueden descargar gratuito. Sí. Y me hice un machetito con esta tormenta. Viste que vos sabés que soy inquieto, Cari. No, está bárbaro. Vemos. Sí, yo tengo una para identificar el riesgo y la uso ahora, es nueva y me da buen resultado. Bien, ¿cuál usás? Te la muestro. Ah, perfecto, sí, sí, está muy buena. Y me parece bastante didáctica y tiene llegada al paciente, ¿no? Para los pacientes hipertecnológicos, así, entonces con esta aplicación determinás el riesgo y bueno, y es un poco más participativo y ellos lo pueden visualizar y está buenísimo. Perfecto. Otra de las cosas que yo por ahí me hice un machete para no olvidarme, en cuanto a los consensos, porque a veces muchos de los alumnos te preguntan qué opino de tal o cual marca, qué opino. Mirá, mi opinión no vale, yo te digo lo que dicen los consensos, yo me tengo que guiar por consensos. Entonces, te hice un machetito de estos últimos consensos que por ahí son un poco movilizadores y que dan la razón en esto de mínima intervención. Que la remoción total es considerada un sobretratamiento, ya se considera iatrogenia remover de más. ¿Bien? Está de más, es una iatrogenia. El hidróxido de calcio en lesiones profundas deja de ser tan necesario como creíamos. Sellar una caries, como lo dijo Norma Hall hace un montón, no tiene nada de malo. Si aislamos a las bacterias del medio, no pueden progresar. Y ahí van a decir los microbiólogos, ¿pero cómo? Entonces, ¿qué pasa con los gram negativos? Cuando se mueren los aeróbicos gram positivos, los anaeróbicos pierden todo su sustento. ¿Bien?
Y otra, el ionómero de vidrio se considera un material definitivo. Esto es de mitos sobre el ionómero vidrio que lo pueden encontrar en el Instagram de Karina Flores con Heraldo, brillantes los dos. Ella más brillante que él, pero al fin brillantes. No, lo digo porque es amigo y sé que está conectado. Ayer vi el vivo que hizo el doctor Cabanillas con la Sociedad de Pediatría de Salta y bueno, un placer escucharlo también y decía, le mandaba saludos al doctor Heraldo y decía que cada vez estaban más parecidos. Y es verdad que lo vi parecido al doctor Heraldo. Mirá, sí, sí, el doctor Cabanillas es muchísimo más joven que Heraldo. Pero mirá, estas son fotos del doctor Cabanillas. ¿Ves? Son unas bestias, son unos animales en el buen sentido. Mirá las fotos que sacan, Cari. Yo no puedo sacar esas fotos, entonces se las pido y ellos me las pasan. Y mi obligación es divulgarlas porque esta foto es un material de punta redonda para no pinchar las lesiones. Mirá qué bien graficado, qué bien explicado está ahí. Y ahora te voy a mostrar, como para terminar, creo que este videito lo vimos en la Fundación Creo. Creo que lo hicimos, mirá. Te voy a dar play a las 3 dentinas. Mirá, te voy a dar play a la primera dentina, que es la dentina infectada, necrótica, una dentina súper húmeda, ¿bien? El doctor Barea hizo esto con, creo que era un bizcochuelo, una cosa así, porque realmente la dentina infectada está sumamente desorganizada, húmeda, Sí. y no tiene un sostén, una cohesión en cuanto a su integridad. Mirá esta, Cari, acá frenamos, en la del medio. Frenamos ¿por qué? Porque encontramos una dentina, que es la que el doctor Frenkel, ¿te acordás cuando fue a Fundación Creo con Nicolás, que nos Sí, decía que era de las escamas de pescado? claro. Esa, que si la pinchan, obviamente que va a ser una dentina un poco más blanda. Perdón. Y esta es la que no tenemos que tocar. Es una dentina que buscábamos el grito dentinario, que viene con el grito del paciente y la pulpa. Basta de esto, no busquen más. Exacto. Corto. Bien. Súper didáctico, me encantó, me pareció bárbaro. Te felicito, Fernando. Ha sido un placer poder charlar con vos, poder haber compartido con todos los colegas que nos han escuchado un granito de arena para un mundo dental menos invasivo, para respetar más la biología con un enfoque más integral. Gracias por todo y nos estamos viendo. Hay un proyecto de poder hacer un curso de mínima invasión, así que bueno, seguimos en ese proyecto. Buen cierre del día para todos y muchísimas gracias por escucharnos. Te dejamos Bueno, que Cari, el baño te saques la chaqueta. el mensaje es que a partir de mañana empiecen a aplicarla en sus consultorios. Quienes no hacen hoy mínima, empiezan a usar el ionómero, empiezan a observar esas cavidades, cómo se detienen y nos van a dar la razón en poquito tiempo. Es una odontología que te va a dar una tranquilidad mental y una paz impagable. Exacto, y usen el lenguaje sencillo para transmitirle a los pacientes, que se comprometa el paciente de mantener su salud, formen un equipo de trabajo para la salud, como el consultorio, que se llama Odontología para la Salud, como nuestro consultorio. Claro que Bueno, sí, 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 sí. gracias a todos y Cari, muchas gracias a Delfina, mi hija más chica, que me prestó su celular, porque el mío se me cayó y me está funcionando mal, así que gracias por dejar y prestarme su celular y poder hacer el vivo. Muchas gracias, Fer. Gracias por Cari, todo. gracias a vos y gracias, yo digo que las personas que trabajan con niños o con pacientes con discapacidad o mismo con pacientes de cualquier naturaleza tienen eso. La odontología amena te hace conectar con el paciente y en el caso tuyo de los niños hace que uno conecte con esa pureza, con esa inocencia que, bueno, se les pega, por suerte para los que trabajan con muchos niños. Que no es mi caso, que por ahí hago más variada, una odontología más variada. Yo realmente los admiro
profundamente. Yo siempre digo, disfrutar de ser odontopediatras. Te juro, a veces venís así bajoneada y los chicos tienen una energía, te levantan o tienen unas Claro, que son espectaculares. Muchas gracias por estar, por tu tiempo, por compartir toda la información. Gracias a todos los que nos han podido escuchar y bueno, vamos por más. Muchas gracias, Fran. vamos por más. Arriba la mínima en odontología. Un gusto. Buenas noches a todos.